En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones, debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Sábado 6 de mayo del presente año 2023, estimados oyentes del Purgatorio, a través de la señal de Forever en la 92.5 FM. Muy buenos días y bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. La coyuntura legislativa de cara al juicio político en contra de Guillermo Lasso sin duda convoca la atención del país. Por eso hemos invitado al asambleísta por Pachacutic, Ricardo Vanegas, acá en la provincia del Guayas. ¿Cómo le va, asambleísta? Gracias por atender esta entrevista. Bienvenido al Purgatorio. Gracias por la entrevista. Estoy aquí a su disposición. Bien, a ver, lo que era un secreto a voces, asambleísta, finalmente trascendió el día de ayer en la Comisión de Fiscalización. Se recomienda en ese informe preliminar que no hay ningún sustento para el juicio político, con lo cual, pues, se concluye, debería de archivarse, pero aquello debe de pasar por una votación al interior de esta comisión que sabemos está dividida. Hablemos un poco de esta nueva coyuntura, pues para muchos, desde hace varias semanas, este juicio estaba caído porque según la conclusión de ese informe preliminar que fue elaborado por el equipo técnico de esa instancia legislativa, no hay ninguna prueba que vincule a Guillermo Lasso con el supuesto delito de peculado, pues no existe ningún contrato firmado entre Flopec en la actual administración y Amazonas Tankers Pool. Bueno, el informe solo está concluyendo lo que todo el país ha logrado observar en el desarrollo de la prueba. No se ha logrado demostrar por parte de los interpelantes que efectivamente existe un enriquecimiento no justificado en perjuicio del Estado a favor de Lasso o su entorno. Y evidentemente no hay ese contrato que señala en ese criterio de verosimilidad por parte de la Corte Constitucional cuando se afirma que se ha firmado un nuevo contrato el año 2022, cosa que no es cierta. Ese contrato no existe. Tampoco hay un adendo. En función de eso, no se ha podido demostrar la existencia del delito de peculado, con lo cual no se encuadra en el 129, numeral 2 de la Constitución. El delito tiene que existir y debe además demostrarse la responsabilidad de Lasso en el susodicho delito. Lo que han querido es decir, hay peculado porque el presidente conoció y no denunció los actos, y eso no es peculado. Valdría la pena que vuelvan a estudiar los que son abogados y los que no son abogados, aunque sea lean, pues, ¿no? La omisión por comisión solo se puede dar en delitos contra la salud y la seguridad, más no contra la administración pública. Desde el punto de vista jurídico constitucional, no tuvieron caso nunca, y más lo que hicieron es el papelón. Siempre he dicho yo que hay abogados que son malos y hay otros que son maletas, y estos están en ese grupo, son interpelantes maletas. A ver, cierto es que las observaciones en términos jurídicos incluso han llegado desde el mismo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, su viceministro de Gobernabilidad, Mario Cubi, ambos hombres de leyes. Cucalón fue asambleísta, Cubi decano de la Facultad de Jurisprudencia en una universidad acá en Vía San Borondón. Lo cierto es que ahora viene el otro episodio, el siguiente plano, asambleísta, que es la votación al interior de esta comisión. Precisamente mientras hacemos esta entrevista, estamos en vivo con el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacutic, está sesionando pues la comisión de fiscalización, cuyo presidente es Fernando Villavicencio y la vicepresidenta es una parlamentaria del oficialismo, Ana Belén Cordero. ¿Cómo cree usted que se van a manifestar los votos? Pues como hemos dicho, están allí divididos. De los 9, pues todos sabemos que incluso están con un voto que se pensaba iba a ser dirimente, el de Bruno Segovia, ex coideario suyo, pero Segovia ya ha marcado su propia tendencia con el PSC y UNES.
Bueno, las cosas evidentes no me preguntaré, usted ya tiene la respuesta. 5-4. Van a estar 5 en contra del archivo o de que no hay responsabilidad penal o responsabilidad política y 4 que sí hay. Ya va a haber un problema porque el procedimiento para el presidente Lazo es diferente del juicio contra los ministros de Estado de temas de control. Ahí hay un vacío legal que no queda claro si se puede presentar un nuevo informe por estos 5 que estarían en contra o si hay votos individuales porque eso no está en la ley. Y entonces como el principio de legalidad prevalece, establece que las personas deben ser juzgadas por procedimientos preestablecidos. Y como hay ese vacío, la pregunta es, ¿este informe debe ir al Pleno o se queda en la comisión porque no consiguió los votos? Y esa interrogante es la que motivó ayer yo digo, un acercamiento de cariño entre el señor Torres y el señor Villavicencio, porque era que se miraban, se gritaban, pero nada más, nada más. Y en eso sí hay una diferencia con los congresos anteriores, aunque ahí se vio aunque sea gritos más exaltados, inclusive habían ceniceros que volaban. Aquí solamente fueron picos que se daban, Asambleísta, nada. y sobre los ceniceros pueden dar cuenta el expresidente Yamil Maguad y el exministro Vladimiro Álvarez. Claro, usted todavía no, creo que usted era de escuela, ¿no? Yo ya era un Conozco adolescente. bien la historia, asambleísta, y eso es lo importante. Por eso ayer no se dio. Eso es una actitud equivocada porque a la asamblea no debemos ir a esos espectáculos, debemos ir a discutir de una manera ordenada, con ideas en lo jurídico y en lo constitucional, pero los políticos hacen política y del otro no saben mucho. Ahora, vamos al detalle. En efecto, yo también había un poco hecho el análisis, no solo de ese vacío que usted planteaba en el interín, es decir, antes de que salga este informe en la comisión, sino que hay una diferencia sustancial entre las especificaciones del articulado pertinente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para los juicios políticos en contra de ministros y autoridades de control y el proceso natural para el presidente o el vicepresidente. Fíjese que en el caso de ministros y autoridades de control se señala claramente incluso cuántos votos se necesitan para aprobar una moción de archivo, que es la mayoría simple, la mitad más uno de los presentes, y que si eso no se logra en una segunda instancia, se señala en ese articulado, se puede insistir en el juicio político, pero para eso se necesita la mayoría calificada, 70 de 137 voluntades. Eso no aparece por ningún lado en el procedimiento de juicio político para el presidente y el vicepresidente. Allí hay otro vacío. Le estoy señalando, al haber un vacío, la pregunta es quién lo suple. Y cuando hay lagunas legales que entorpecen el desarrollo de un procedimiento, nosotros no estamos en capacidad de interpretar la ley. Nosotros tenemos que aplicar la norma tal cual está. Por eso es que ahí viene la pregunta, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a entrar a conocer en el Pleno o no vamos a entrar a conocer? Pero esto ya no lo va a resolver la actual administración de la Asamblea, será la nueva administración. ¿Usted cree que esto estará en manos de las nuevas autoridades después del 14 de mayo? Por supuesto, los tiempos no dan. Los tiempos no nos están dando para eso. Estamos Sí. el sábado que hay 6 de mayo. Sí. Ponga usted que lo envíe Villavicencio el día 7 u 8, porque es el que tiene la facultad de enviar. ¿Cómo alcanzamos? Si tienen que notificar, o sea, no es tan sencillo lo que sería. Y también entonces ha estado signado este proceso de juicio político asambleísta por esos cabildeos, acercamientos, o como usted hace un momento decía, manifestaciones de cariño, ¿no? O coqueteos en materia política para poder designar a las nuevas autoridades, porque allí hay ya una especie de ambiente preliminar. El señor Saquicela se quiere quedar por 2 años más. Marcela Holguín es la carta de UNES. En el caso de Pachacutic no solo suena el nombre de Sofía Sánchez, sino también su nombre. En el caso de los independientes, Daniel Noboa Asín, asambleísta por Santa Elena.
Y en el caso del PSC, pues se autoproclamó precandidato Luis Almeida Morán. A ver, hay varios precandidatos. De todos ellos, yo soy el que está al final. ¿Ah? Yo soy la última opción de Pachacuti y la última opción de toda la asamblea. Así que vamos a ver quiénes van logrando los votos. A lo mejor en el camino uno de ellos va a ser electo. Pero si es que ninguno de ellos es electo, llegarán a mí. Y hoy solamente... Cuidado que hay un principio bíblico, asambleísta. Los Bueno, y también últimos serán los primeros. Y también quiero decirle a usted que ese día todos entramos cardenales, pero solo uno sale papa. Pues. Solo uno va a salir papa. ¿Quién va a ser? Los 70 y pico de votos. Bueno, el que tenga esa cantidad de votos. Puede ser cualquiera. Los que sí creo que no van a ser son Saquicela y ¿Holguín? Almeida. Almeida, claro. Esos no creo que van a ser. El uno porque ha hecho una mala administración y el otro porque está quemado por imprudente. Bueno. Por las declaraciones que no dio verdad. Y luego la Marcela pues tiene que resolver su problema interno, ¿no? ¿Cuál es el problema interno en UNES allí? Que no todos los de UNES están de acuerdo con respaldarle. Sí. Entonces ese es un problema que tiene que resolver. Y después, ojalá Sofía pueda ella conseguir los votos, ¿no? Porque si no me va a tocar a mí, la responsabilidad de la asamblea es muy grande. Es muy grande. Pero usted no es novato en estas lides de la función pública, pues, asambleísta. A mi edad yo no soy novato en nada. Por eso. Soy un hombre que tiene prudencia, cautela. Sí. Y sobre todo semejante caballo, pues, asambleísta. No, yo no ando en caballo. ¿Cuál caballo? Semejante caballo que es la Asamblea Nacional, pues. Ah, bueno, sí, pero yo no, usted sabe que por mi problema de la columna no puedo montar en caballo. Yo entiendo, hacía el símil, asambleísta, semejante caballo, es un caballito de Troya la Asamblea Nacional. Es una alta responsabilidad y esperemos ver qué sucede, qué resuelven los asambleístas. Ahora, antes de que se nos termine este primer bloque, porque en el siguiente vamos a hablar de ese otro lío que enfrenta su partido político en torno a la coordinación del movimiento Pachacutic tras esas elecciones accidentadas durante el fin de semana. Para concluir este bloque, asambleísta, entonces, finalmente, el próximo periodo de autoridades de este Parlamento, porque son 2 años, en 4 de funciones, podría tener una nueva configuración o quizás alguna sorpresa, porque una cosa es que UNES tenga 47 votos y que se hayan adherido al PSC, que cada vez tiene menos asambleístas, y otra cosa es lo que se logre como una nueva construcción legislativa de la que habla Juan Fernando Flores, por ejemplo. Dijo ayer que tenían 70 votos o 70 voluntades para esta nueva instancia. No sabía yo que el señor Flores ya tiene los 70 votos. Lo felicito. Lo felicito. Creo que cualquier candidato que represente al gobierno no va a tener los 70 votos tampoco. Entonces, ¿por dónde serían los diálogos, según usted, asambleísta? Le vuelvo a repetir. Todos entran cardenales y alguien va a ser ungido. Pregúntele a los jefes de las bancadas que se creen dueños de la verdad. Nosotros esperaremos pacientemente lo que resuelva la mayoría. Cuidado, y esa mayoría decide que usted sea el nuevo presidente de la Asamblea por los próximos 2 años. Yo no sé, yo le pido a Dios que me cuide nada más y aceptaré lo que resuelva la mayoría de la Asamblea. Bien, estamos con el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacutic por la provincia de Guayas. Iniciamos hablando de este juicio político en contra de Guillermo Lasso, que enfrenta sus primeros escollos. De hecho, hay algunos vacíos a nivel jurídico, lo hemos analizado con el asambleísta Vanegas. Y esto a propósito de las reformas que se hicieron a esa ley orgánica de la función legislativa en el año 2021. Esto es El Purgatorio a través de Forever en la 92.5 FM. Es momento de una pausa comercial y volvemos.
Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Asambleísta Vanegas, ¿por qué ha sido tan difícil designar al nuevo coordinador del movimiento plurinacional Pachacutic? Estas elecciones accidentadas durante el fin de semana, pugnas, acusaciones, por ejemplo, se ha dicho desde el lado de la candidatura de Cecilia Velázquez que Leonidas Issa ha generado todo un problema en esta elección. Aún así, ha sido Guillermo Churuchumbi el que fue ungido durante esas elecciones, obtuvo 355 votos de un padrón de un poco más de 1.500, pero hay una impugnación allí de Palmira Paredes, candidata a la subcoordinación nacional de esta instancia y este organismo indígena. ¿Usted cree que esto le hace algún favor a Pachacutic en medio de lo que también sucede por cuerdas separadas en la Asamblea Nacional? A ver, el único partido que ha demostrado en el Ecuador no tener dueño, porque nosotros no recibimos órdenes ni de Mocolí, ni de Bélgica, ni de ninguna parte del páramo, somos los de Pachacuti. De la Me permito Pachamama, además, sí, me imagino. me permito además corregirle, nosotros no somos solamente indígenas, ¿eh? Somos un movimiento plurinacional donde también hay mestizos y otras razas que hay en el Ecuador. Totalmente. Y aquí tenemos diversas formas de pensar. Unos son muy extremistas o radicales y otros somos más moderados. Pero eso nos permite participar en fiestas democráticas para elegir a nuestras nuevas autoridades. Hubo 3 candidatos. Lamentablemente, una de las listas irrespetó el proceso electoral y permitió que ingresen personas que no eran electores y que voten. Entonces, imagínese usted, si hay un padrón electoral y uno de los candidatos lleva y hace votar a todos los que no aparecen en el padrón, termina ganando las elecciones. Pero ese no es el caso, ¿no? Eso no lo tenemos por qué aceptar. Entiendo que esa fue la causal por la cual el Tribunal Electoral aceptó la impugnación y va a haber nuevas elecciones en Pachacuti. El 3 Eso de se va a resolver, eso se va a resolver en un proceso democrático sin violencia, como el que pasó la semana pasada. A ver, el asunto es que hasta el mismo Tribunal Electoral de Pachacutic está dividido, porque fue el mismo Marcelo Tipán el que se paró a proclamar a Churuchumbi, pues, asambleísta. Pero es que casualmente el comportamiento de PAN es el que está equivocado, porque si usted participa en un proceso electoral, al recinto solo entran los electores, no entran quienes no votan, y tampoco se puede permitir que voten personas que no aparecen en los padrones. Mire, de las autoridades electas en funciones, creo que somos 4 o 5 los que estamos en el padrón, porque estamos al día con nuestras obligaciones. El resto no está al día, y sin embargo votaron. Eso vicia el procedimiento. Y eso es lo que ha originado todo este problema. Mientras tanto, Marlon Santi sigue siendo coordinador nacional. Y esto Claro, va a demorar de 2 a 3 meses. así es. Pero acuérdese que Santi también ha señalado claramente, con nombre y apellido, a Leonidas Issa como el culpable, ha dicho él, de esta crisis. Y por otro lado, la misma vicepresidenta del Tribunal Electoral Nacional de Pachacutic, la asambleísta Jessica Castillo, ha dicho que ni siquiera Tipán ha entregado las actas escrutadas a través de las cuales se proclamó a Churuchumbi. Por eso le vuelvo a repetir, es un problema interno que tiene que resolverse. Si no en el Tribunal Electoral, en el contencioso electoral. Y si no se han cumplido con las formalidades, como se ha señalado, seguramente el contencioso electoral va a darle la razón a la reclamante y van a haber nuevas elecciones. Mientras más tiempo se demore, Santi seguirá siendo coordinador nacional. Claro, lo que pasa es que Eso no implica que la bancada funcione y de manera democrática elijamos nuestras candidaturas a la asamblea y también tomemos nuestras resoluciones. claro, lo cierto es que el mismo Guillermo Churuchumbi el día de ayer apareció por el CNE pidiéndole a Diana Tamaint que por favor le dé su credencial y lo reconozca como la nueva autoridad de esta coordinación nacional de Pachacutic. Pero es que hay procedimientos que tienen que hacerse. Es como que yo me presento candidato a la asamblea y se me ocurre, porque alguien me ha contado que yo he ganado y me acerco al Tribunal Electoral y pido
que me proclamen ganador cuando hay que contar los votos. Y hay que haber actas de escrutinio y de haber un informe, ¿verdad? Sin eso no se puede. Así que hay que tener paciencia. Yo le pido al compañero Chuchupi que tenga paciencia. Si las cosas salen para que él sea elegido, pues que haya nuevamente elecciones. Va a sacar los mismos votos. Si le pide paciencia, asambleísta, si le pide paciencia a Churuchumbi, ¿qué le pide a su auspiciante, a Leonidas Issa? Yo a él le pido lo mismo que lo que él me quiere dar, igualito. ¿Issa no le ha hecho daño al movimiento Pachacutic? No quiero entrar en conflictos con el compañero Issa. Los problemas que son internos de nuestra agrupación, creo yo que tienen que ser resueltos por nosotros mismos y no ventilarse en los medios de comunicación. ¿Y no eclipsa este proceso de elección de autoridades para el segundo periodo en la Asamblea? Bueno, la Asamblea la dirigen los asambleístas, no los movimientos. La imagen de Pachacutic, asambleísta. Yo creo que la imagen de Pachacutic hacia el interior de la Asamblea no está disminuida, porque de hecho, ¿qué sucede si los asambleístas deciden elegir a un asambleísta de Pachacutic otra vez como presidente de la Asamblea? ¿Y usted cree que eso va a volver a suceder después de Guadalupe Llori? Bueno, pero es que ni Patricia, ni Sofía Sánchez, ni Ricardo Vanegas somos Guadalupe Llori. Claro, lo cierto es que, a ver, yo le preguntaba por la imagen de Pachacutic y en efecto, cuando usted me decía que Pachacutic no solo está conformado por indígenas, yo lo exponía de manera sustancial por la génesis de Pachacutic, ¿no? Acuérdense que Pachacutic al inicio era un movimiento estrictamente indígena, ya con los años se fueron incluyendo otras etnias que son parte de esta agrupación política. Y usted decía, no está disminuida Pachacutic o afectada, pero ustedes llegaron con 28 asambleístas y con las disidencias o los rebeldes, hoy están entre 22 o 23, creo, los orgánicos. 24 asambleístas. Llegamos 27 y estamos 24. Ok, o sea que solamente tienen 3 disidencias. Digamos 2 disidencias y una que la sacamos de la bancada, que es la Pazmiño. Pazmiño, ok. Y los otros son Pereira, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea, ¿no? Pero él es parte de la bancada. El otro que se fue de la bancada fue Bruno Segovia, y el otro fue al principio Omar Ceballos. Bien, estamos por concluir esta entrevista con el asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas. Asambleísta, entonces, finalmente, ese lío interno de Pachacutic no va a hacer ninguna sombra para lo que deben de definir ustedes en estos próximos días, porque lo que usted nos ha dicho es que ese informe que saque la Comisión de Fiscalización entre hoy y mañana deberá ser conocido por el Pleno con nuevas autoridades y quizás de eso también va a depender lo que suceda con el juicio político en contra de Lasso. Así es, y como usted ni yo somos pitonizos, tenemos que esperar. Tengamos paciencia. La verdad es que no soy pitonizo y tampoco estoy pretendiendo generar una especie de vaticinio en torno a una bola de cristal. Me encantaría ir al oráculo de Delfos, eso sí, en el Monte Parnaso, en Grecia, pero aquí lo cierto es que en cuestión de 8 o 10 días se definen 2 cosas en el Parlamento Nacional: las nuevas autoridades y el futuro del juicio político a Guillermo Lasso. Así es, usted lo ha dicho. Pero si usted quiere la respuesta, le voy a decir, solo Dios lo sabe. Ok, agradecemos el tiempo del asambleísta Ricardo Hasta luego. de Pachacutic. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pase usted bien. A través de Forever. Un abrazo. Gracias a todos. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpias las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil.
Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos para mantener siempre limpias las alcantarillas. Podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad.